La cámara iba a disparar, y él no estaba en la foto. Un instante que parecía rutinario, la típica foto de fin de curso, se transformó en algo extraño. Había una silla vacía a un costado, y un niño mirando desde lejos, como si no perteneciera a la historia de su propia clase. ¿Por qué lo habían dejado fuera? ¿Quién decidió que no apareciera en la imagen que todos guardarían como recuerdo? Y lo más importante, ¿qué hizo que la situación diera un giro inesperado hasta convertirlo en el verdadero protagonista? Hoy te contaré una historia que comienza con un silencio incómodo y termina con una lección de amistad y unión que nadie en esa escuela olvidó jamás. No es solo la historia de un niño tímido, sino de un grupo entero que aprendió que la verdadera fuerza de una clase está en estar todos juntos, incluso cuando alguien parece quedar al margen. Prepárate, porque esta historia no solo te emocionará, sino que también te recordará algo esencial. Una foto de grupo no significa nada si falta alguien. Antes de continuar, quiero que formes parte de esta comunidad. Dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo historias como esta. Diego nunca había sido un niño ruidoso. Mientras sus compañeros corrían en el recreo, él prefería sentarse en un rincón y dibujar en una hoja arrugada que llevaba en el bolsillo. No era que no quisiera jugar, simplemente sentía que no encajaba del todo. Su timidez, sumada a la falta de recursos en casa, lo hacían invisible muchas veces dentro de la escuela. El día de la foto de fin de curso llegó más rápido de lo que imaginaba. Todos los alumnos habían estado hablando de ello durante semanas: qué peinado llevarían, cómo plancharían el uniforme, qué zapatos brillarían más en la foto que colgarían en sus casas. Para Diego, en cambio, aquel día representaba un desafío. Él no tenía el uniforme completo. Su madre le había conseguido una camisa blanca usada y un pantalón que le quedaba un poco grande. Los zapatos estaban gastados, con las suelas casi desprendidas. Y aunque intentó limpiarlos la noche anterior, seguían mostrando las huellas de muchos años de uso. Cuando entró al salón, escuchó algunas risitas. «Mira, Diego vino disfrazado», murmuró uno de los niños del fondo. Él bajó la cabeza y se sentó en silencio. La maestra, que notó el comentario, intentó ignorarlo para evitar un conflicto, pero todos sabían que algo en la vestimenta de Diego lo hacía destacar, y no precisamente de la manera en que él quisiera. Al sonar la campana, los niños salieron en fila hacia el patio. El fotógrafo ya estaba preparado con su cámara grande, de esas que tenían un trípode imponente. Organizó rápidamente a la clase, los altos atrás, los más bajitos adelante, las niñas en el centro. Cada niño buscaba su lugar, mientras la emoción se reflejaba en sus rostros. Todos, menos Diego. Él se quedó al costado, indeciso. La maestra le hizo una seña para que se acercara, pero antes de que pudiera dar un paso, el fotógrafo lo miró de arriba a abajo. Su ceño se frunció al notar el uniforme incompleto. «No combina con los demás», dijo en voz baja, aunque lo suficiente alto para que varios escucharan. «Mejor al costado, que no aparezca en el cuadro». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Diego retrocedió sin protestar. Sabía que no tenía argumentos para defenderse. Con un nudo en la garganta, se sentó en una silla junto al muro, lo suficientemente lejos para no arruinar la composición de la imagen. Mientras tanto, la clase se acomodaba en filas. Algunos alumnos se miraban incómodos, otros intentaban sonreír como si nada ocurriera. La maestra parecía dudar, pero no dijo nada en ese momento. El fotógrafo daba instrucciones rápidas, ajustaba la lente y pedía que todos se quedaran quietos. A la cuenta de 3, 1, 2. Diego, desde su rincón, observaba. Veía cómo sus compañeros formaban parte de un recuerdo que él no tendría. Se preguntaba si, cuando crecieran y miraran esa foto enmarcada, alguien notaría su ausencia. Quizá no. Quizá su nombre se perdería entre listas y carpetas, como si nunca hubiera estado allí. El viento soplaba ligero en el patio, moviendo los flequillos recién peinados y levantando un poco el polvo del suelo. Diego miraba al cielo para no dejar escapar las lágrimas. Sabía que, si lloraba, alguien lo vería y se convertiría en motivo de burla. Así que apretó los labios y respiró hondo, como había aprendido a hacerlo cuando algo le dolía demasiado.
En su mente aparecieron recuerdos de todo el año, la vez que no pudo llevar materiales a una clase y tuvo que pedir prestado, el día en que no participó en la obra de teatro porque no tenía disfraz, o aquella excursión en la que se quedó en casa porque no podía pagar la cuota. Siempre había estado al margen, pero al menos en silencio podía pasar desapercibido. Esta vez era distinto. Esta vez lo habían apartado frente a todos, de manera visible, como si su sola presencia estropeara un momento importante. El fotógrafo volvió a acomodar el lente y levantó la voz: «Sonrisa, chicos, que esta foto quedará para siempre». La frase resonó como un eco cruel en los oídos de Diego. Para siempre. Una promesa que no lo incluía. Un recuerdo eterno en el que él no existía. Los compañeros más cercanos a él lo miraban de reojo. Algunos bajaron la sonrisa. Otros, sin saber qué hacer, simplemente se quedaron quietos. El ambiente se volvió extraño, casi tenso, aunque el fotógrafo parecía no notarlo. Solo quería cumplir su trabajo y marcharse. Para él, Diego no era más que un detalle que rompía la estética, un problema fácil de resolver quitándolo del cuadro. Pero entre los alumnos, la sensación de injusticia comenzaba a crecer. Carla, que estaba en la primera fila, intentó levantar la mano como para preguntar algo, pero se quedó en silencio. Samuel, al fondo, apretó la mandíbula y bajó la vista. Ninguno habló, pero todos sentían lo mismo: la foto se estaba arruinando de otra manera. Porque no importaba que tan derechas fueran las filas ni que tan limpio estuviera el uniforme. Había un hueco. Un vacío que todos podían notar. Diego apoyó la barbilla en sus rodillas y cerró los ojos. Tal vez lo mejor era aceptar que no todas las historias incluían a todos. Tal vez su lugar era justamente ese: ser invisible, dejar que otros ocuparan el centro. Pero, aunque intentara convencerse, había algo en su pecho que le decía lo contrario. Una voz pequeña, escondida, que susurraba que no era justo, que nadie debería ser borrado de un recuerdo compartido. Esa voz, que él aún no sabía escuchar, pronto encontraría eco en otros. Porque aunque Diego estaba fuera del cuadro, su ausencia empezaba a pesar más que cualquier presencia, para dar la señal definitiva. Los alumnos estaban acomodados, algunos con la espalda rígida, otros con los brazos cruzados. El sol caía sobre el patio, en apariencia, todo estaba listo para que quedara registrada la foto oficial del curso. Sin embargo, la atmósfera era extraña. Las sonrisas parecían forzadas, como si cada niño hubiera olvidado de pronto cómo mostrar alegría. Había un silencio pesado, interrumpido solo por el clic metálico del trípode al ajustarse y por las instrucciones cortas del fotógrafo. Un poco más a la izquierda: tú, baja la barbilla; ustedes, junten los hombros. Nadie se movía con entusiasmo. No era falta de disciplina, era la incomodidad que corría como un murmullo invisible entre ellos. Fue entonces cuando una voz bajita, casi un susurro, rompió el aire. «Falta Diego». El comentario vino de Javier, uno de los niños que siempre estaba al centro. Lo dijo sin mirar a nadie, con la vista fija en sus zapatos brillantes. La frase flotó entre las filas, y varios compañeros asintieron en silencio. El fotógrafo, ocupado en su lente, no prestó atención. Pero los niños sí. Algunos giraron disimuladamente la cabeza hacia el rincón donde Diego seguía sentado, con los brazos alrededor de sus rodillas. La imagen era incómoda, toda la clase reunida para un recuerdo importante, y el apartado, como si no formara parte de la historia. El fotógrafo levantó la voz: «Sonrían». Las cámaras suelen congelar momentos de felicidad, pero lo que capturó en ese instante fue un grupo de niños con rostros tensos. Las sonrisas no llegaban a los ojos, y las miradas se desviaban hacia el costado del patio, buscando a Diego. Nadie se sentía realmente parte de la foto. La maestra también lo notó. Observaba desde el lado, con los brazos cruzados. En su interior, algo le incomodaba. Había aceptado la decisión del fotógrafo porque entendía que la foto debía ser uniforme, pero al ver a sus alumnos tensos y sin naturalidad, comprendía que algo estaba mal. Era como si el grupo entero hubiera perdido espontaneidad al dejar a Diego fuera. El fotógrafo volvió a intentarlo. «Vamos, chicos, más alegría, que se note que son amigos». El comentario, en vez de provocar risas, hizo que algunos bajaran la mirada.
La palabra amigos sonaba contradictoria si uno de ellos estaba sentado a un costado, invisible. Una niña del medio, llamada Sofía, se atrevió a alzar un poco la voz: «Es que no estamos todos». No dijo más, pero el silencio posterior fue aún más fuerte. El fotógrafo suspiró, fastidiado. No entendía la resistencia del grupo. Para él era solo un trabajo más, una foto correcta, estética, bien alineada. Pero para los niños, aquello se estaba convirtiendo en algo diferente. No era solo una imagen. Era el recuerdo de su clase, y todos sentían que estaba incompleto. Las miradas seguían desviándose hacia Diego, y él, consciente, bajaba la cabeza con más fuerza, como queriendo hacerse más pequeño para no incomodar. Pero esa misma invisibilidad era la que hacía que sus compañeros no pudieran concentrarse. El silencio se volvió insoportable. Un murmullo se propagó entre las filas, nadie obedecía al «sonrían» del fotógrafo. El hombre frunció el ceño, golpeó suavemente la cámara con la mano y murmuró para sí mismo que nunca había visto un grupo tan difícil de fotografiar. Pero lo que él no entendía era sencillo: esa no era la foto de todos. Y mientras Diego no estuviera allí, ninguna sonrisa saldría real. El murmullo entre los alumnos creció como una ola difícil de contener. El fotógrafo levantaba la voz, pedía orden, pero las miradas ya no estaban en él ni en la cámara. Todas apuntaban hacia Diego, sentado en la esquina del patio, con la cabeza baja y los zapatos gastados hundidos en el polvo. De pronto, una voz clara se alzó desde la segunda fila. Era Samuel, el más bromista de la clase, aquel que siempre hacía reír a todos en el recreo. Pero esta vez su tono no tenía nada de gracioso. «No es justo», dijo. La frase, corta y contundente, dejó al grupo en silencio por un segundo. Luego, como si todos hubieran estado esperando que alguien lo dijera primero, comenzaron a sumarse otras voces. «Sí, falta Diego. Sin él no cuenta la foto. O está Diego, o no nos tomamos ninguna». El fotógrafo parpadeó, confundido. Jamás había vivido algo parecido. Miró a la maestra, buscando apoyo, pero ella no respondió de inmediato. Mantenía los brazos cruzados, con expresión seria, debatiéndose entre la formalidad de la situación y la claridad del reclamo de sus alumnos. «Chicos, por favor, guarden silencio», intentó mediar. Pero los estudiantes no se callaron. Uno tras otro, empezaron a moverse ligeramente, cruzando los brazos, negándose a sonreír, como si la única condición para colaborar fuera que Diego estuviera allí. El fotógrafo se impacientó. «Esto es una pérdida de tiempo. El uniforme está para cumplirse. Si ese niño no viste como los demás, la foto no será pareja. Y punto». Esa última palabra encendió algo en la clase. Carla, una de las niñas más aplicadas, levantó la voz con una seguridad inesperada: «No es punto. ¿Somos todos o no somos nadie?». El grupo entero la respaldó con un murmullo fuerte, que pronto se convirtió en un coro: «Todos o nadie, todos o nadie». Diego levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos reflejaban incredulidad. No entendía por qué sus compañeros, los mismos que a veces se burlaban de sus zapatos viejos, ahora alzaban la voz por él. Sintió un calor extraño en el pecho, mezcla de sorpresa y gratitud. La maestra suspiró. Sabía que aquello se había salido de control, pero también que los niños tenían razón. ¿Qué sentido tenía una foto que dejaba fuera a uno solo? Al final, lo importante no era la estética, sino el recuerdo. Y un recuerdo excluyente no era justo. Se acercó al fotógrafo y, con voz firme, le dijo: «Él también estará en la foto. No pienso obligar a mis alumnos a posar si sienten que falta alguien». El hombre abrió la boca para protestar, pero al ver la determinación en el rostro de la maestra y la resistencia colectiva de los niños, comprendió que no tenía opción. «Muy bien», murmuró entre dientes, «pero luego no digan que la foto no salió pareja». La maestra caminó hasta donde estaba Diego. Él intentó ponerse de pie con timidez, pero sus manos temblaban. «Ven, Diego», le dijo ella suavemente. «Tu lugar está con tus compañeros». Al escuchar esas palabras, un murmullo de aprobación recorrió al grupo. Los niños comenzaron a aplaudir despacio, como para darle valor. Diego, rojo de vergüenza y emoción, caminó lentamente hasta el centro.
Carla le hizo espacio a su lado y Sofía le tomó del brazo para asegurarse de que no se quedara atrás. El fotógrafo resopló, ajustó de nuevo el lente y gritó, «Bien, ahora sí, acomódense. Vamos a terminar con esto». Pero algo había cambiado. Las caras ya no estaban tensas. Los ojos brillaban. Las sonrisas, por fin, eran verdaderas. Los alumnos, antes rígidos, ahora se inclinaban ligeramente hacia el centro, como queriendo abrazar con la mirada al nuevo integrante de la formación, Diego. Él, parado justo en el medio, no sabía cómo posar. Miraba al suelo, torpe, inseguro. Entonces Javier, el que primero había susurrado su nombre, le dio un empujoncito en el hombro y le dijo, «Sonríe, hermano, es tu momento». Diego levantó la vista, y una sonrisa tímida apareció en su rostro. No era perfecta, ni amplia, pero era sincera. Y fue suficiente. El fotógrafo apretó el botón. El clic de la cámara resonó fuerte, más que cualquier orden o protesta previa. Esa imagen, la que capturó con Diego en el centro y todos alrededor sonriendo de verdad, se convirtió en la foto más emotiva del curso. Los niños celebraron con un aplauso espontáneo, casi liberador. La maestra también sonrió, sintiendo que aquel acto de unión valía más que cualquier uniforme impecable. En ese instante, entendieron todos que habían escrito una pequeña historia que jamás olvidarían. Porque no era solo una foto. Era la prueba de que, cuando alguien falta, todos lo sienten. Y cuando alguien regresa al lugar que merece, la alegría se vuelve auténtica. El eco del aplauso aún vibraba en el patio cuando los niños comenzaron a dispersarse, pero algo en ellos había cambiado. No era simplemente la satisfacción de haber terminado la foto, sino la sensación de haber defendido juntos lo que creían justo. La sonrisa de Diego, todavía tímida, quedó grabada en sus compañeros como una victoria compartida. La maestra recogió sus papeles con calma, pero en su rostro se reflejaba una emoción distinta. Sabía que, sin proponérselo, sus alumnos le habían dado una lección más grande que cualquier tema que pudiera enseñar en clase. Una fotografía sin uno solo de ellos no era un recuerdo de todos. Y ese día, todos habían elegido la unión antes que la apariencia. El fotógrafo, resignado, revisó la imagen en su cámara. Aunque aún pensaba que la ropa desigual rompía la armonía, no pudo negar lo evidente, aquella era la foto más viva, más real y más poderosa que había tomado en mucho tiempo. Comprendió, en silencio, que a veces la perfección estética no es nada frente a la perfección de la autenticidad. Diego se acercó a sus compañeros, que lo rodearon de inmediato. Algunos le palmeaban la espalda, otros lo abrazaban sin decir nada. No hacían falta muchas palabras. Ese gesto colectivo le había demostrado que no estaba solo, que aunque sus zapatos no brillaran y su camisa no fuera del mismo color, su presencia era necesaria. En el fondo, eso era lo que todos habían entendido. Una clase, un grupo o incluso una comunidad, nunca están completos cuando falta alguien. Una ausencia pesa más que cualquier uniforme impecable, porque lo que da valor a un recuerdo es la certeza de que nadie fue excluido. El mensaje quedó flotando en el aire. La verdadera fuerza de un grupo se mide cuando decide no dejar a nadie atrás. Esa fue la foto que terminó colgada en el pasillo de la escuela, y cada vez que alguien la miraba, no veía ropa dispareja, sino un ejemplo de solidaridad. Porque, al final, una foto sin uno, no es un recuerdo de todos. Si esta historia te conmovió, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde nos ves. Tu apoyo es lo que hace que sigamos compartiendo historias que nos recuerdan la importancia de la inclusión y la unión.